A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué determina un salario? ¿O por qué de repente suben los precios de las cosas? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas de la economía, para entender de verdad cómo funciona el mercado de trabajo. Ok, para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con un pequeño tour por el mercado de trabajo, para tener claros los conceptos. Después nos meteremos a fondo en cómo se deciden los salarios y los precios. Luego juntaremos todas las piezas para encontrar el equilibrio. Y cerraremos viendo por qué todo esto al final nos afecta a todos. Venga, pues vamos allá. Sección 1. Un tour por el mercado de trabajo. Antes de meternos en harina con los salarios y los precios, es fundamental que pongamos las bases, ¿no? Hay que saber de quién estamos hablando, quiénes son los protagonistas en este escenario. Y esta es una pregunta clave, ¿eh? ¿Por qué nos preocupa tanto el desempleo? Pues porque, no es solo un número que sale en el telediario. Detrás de esa cifra hay personas, familias, cuyo bienestar se ve afectado directamente. Y si lo miramos a lo grande, el desempleo es como un termómetro de la salud de la economía. Nos dice si estamos usando bien nuestros recursos o si por el contrario algo no va bien. Vale, para entendernos bien hay que tener claro el vocabulario. Primero, la población activa. Es toda la gente que está trabajando o que está buscando trabajo. Fácil. Luego, los que ni trabajan ni buscan empleo forman la población inactiva. La famosa tasa de desempleo que escuchamos todo el tiempo es simplemente el porcentaje de la población activa que no tiene trabajo. Y ojo a este último grupo, que es importante, los trabajadores desanimados. Son personas que sí querrían trabajar, pero que por lo que sea ya han tirado la toalla y han dejado de buscar. Entonces, ¿por qué es tan importante el desempleo? Pues tiene dos caras. Por un lado es obvio. Un paro alto es un drama para muchísima gente y además es un desperdicio de talento para la economía. Pero cuidado, porque un desempleo demasiado bajo también puede ser un problema. ¿Por qué? Porque puede provocar escasez de trabajadores y eso frena a las empresas. O sea que al final todo es un juego de equilibrios, un equilibrio muy delicado. Muy bien, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a meternos con algo que nos toca muy de cerca, la nómina. ¿Cómo se decide lo que se cobra a final de mes? En otras palabras, ¿cómo se fijan los salarios? Pues al final la clave de todo está en el poder de negociación. Y este poder depende básicamente de dos cosas. La primera, ¿le costaría mucho a la empresa encontrar a otra persona que haga ese mismo trabajo? Si es un perfil muy especializado, el trabajador tiene más poder. Y la segunda, ¿le resultaría fácil a esa persona encontrar otro curro? Si el mercado está lleno de ofertas, pues su poder para negociar sube como la espuma. Pero, y aquí viene lo interesante, a veces son las propias empresas las que deciden pagar más de lo que marca el mercado. Y no es por caridad. Hay una teoría muy curiosa detrás de esto, que se llama salarios de eficiencia. El ejemplo del libro es el de Henry Ford. Allá por 1914, de un día para otro, decidió duplicar el sueldo de sus trabajadores a $5 al día. Una barbaridad para la época. Y la jugada le salió redonda. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que pagando más, atraía a los mejores, la gente no se le iba, y encima trabajaban más y mejor. Vamos, que la inversión se pagó sola, y con creces. Vale. Y como a los economistas les encanta ponerle matemáticas a todo, toda esta lógica de negociación y estrategia se puede resumir en una ecuación. Sé que puede asustar un poco al principio, pero en realidad es bastante sencilla y nos va a ayudar a entender las tres grandes fuerzas que mueven los salarios. Así que vamos a destriparla. Aquí están los tres ingredientes. Primero, la P con la E, que son los precios esperados. Es lógico, ¿no? A nadie le importa solo el número que pone en la nómina, sino lo que puede comprar con ese dinero. Segundo, la U, de unemployment, o sea, la tasa de desempleo. Ya lo hemos dicho, cuanto más paro, menos poder de negociación y, por tanto, salarios más bajos. Y tercero, esa letra rara, la Z. Esta es como un cajón desastre donde metemos otras cosas que influyen, como por ejemplo las ayudas por desempleo, que dan una red de seguridad y, claro, dan más fuerza a los trabajadores a la hora de negociar. Perfecto, ya hemos visto cómo se fijan los salarios desde el lado del trabajador. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y a ponernos en la piel de la empresa. ¿Cómo se fijan los precios? Pues para una empresa la lógica es bastante directa. El precio que le ponen a un producto tiene que cubrir como mínimo lo que les ha costado fabricarlo. Y claro, uno de los costes principales, si no el principal, es el salario de sus empleados. Y esto, de nuevo, se puede escribir en una fórmula súper sencilla. El precio P es igual al salario W multiplicado por 1 más M. ¿Y qué es esa M? Pues es el margen de beneficio, el markup. Dicho de otra forma, el precio es el coste salarial más un pellizco que se queda la empresa como ganancia. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión. Ya tenemos las dos piezas del puzzle, cómo se negocian los salarios y cómo se fijan los precios. ¿Qué pasa cuando estas dos fuerzas chocan? ¿Qué ocurre en ese punto de encuentro?
Pues lo que tenemos son dos visiones enfrentadas sobre lo que debería ser el salario real, o sea, el poder de compra. Por un lado, la visión de los trabajadores, que depende del paro y de otros factores. Y por otro, la que imponen las empresas con su margen de beneficio. Son dos ecuaciones que tiran en direcciones opuestas. Pues bien, tiene que haber un punto en el que estas dos visiones coincidan, un punto en el que ambas partes estén de acuerdo, por así decirlo. Ese punto de equilibrio es, precisamente, lo que los economistas bautizaron como la tasa natural de desempleo. Y en el lenguaje de las mates, esto significa igualar las dos fórmulas. Al hacerlo, lo que obtenemos es un nivel de desempleo que llamamos U sub n, que es el que hace que el sistema esté en equilibrio. Ojo, que se llame natural no quiere decir que sea cero, ni siquiera que sea bueno. Simplemente es el nivel de paro que permite que los salarios y los precios se mantengan estables, sin presiones ni al alza ni a la baja. Y aquí viene lo más importante de todo. Esa tasa natural no está escrita en piedra. Para nada. Se puede cambiar. Pensemos, si un gobierno aumenta las ayudas por desempleo, la famosa EC, los trabajadores tienen más colchón y más poder de negociación. Para que el sistema vuelva al equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Pues que la tasa de paro natural tiene que ser un poco más alta. Y pasa lo mismo si las empresas deciden subir sus márgenes de beneficio, la M. Esto nos dice que las políticas que se aplican y el nivel de competencia en los mercados son absolutamente decisivos. Vale, mucha teoría, muchas letras, pero ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué nos importa todo esto en el mundo real? Pues vamos a aterrizarlo. Este modelo es súper útil para entender los vaivenes de la economía. A corto plazo, en una crisis, el paro se puede disparar por encima de su tasa natural. O al revés, en una época de boom puede caer por debajo. Pero lo que nos dice esta teoría es que, a medio plazo, la economía tiene una especie de tendencia a volver a ese punto de equilibrio. Es como un muelle que, aunque lo estires o lo encojas, siempre tiende a volver a su posición original. Así que, para que nos quedemos con lo esencial, vamos a resumir. Primero, el mercado de trabajo no es algo estático, está en constante movimiento. Segundo, los salarios son el resultado de una negociación, donde el paro y las leyes juegan un papel clave. Tercero, los precios los marcan las empresas añadiendo un margen a esos salarios. Y cuarto, y lo más importante, estas dos fuerzas encuentran un punto de equilibrio, que es esa famosa tasa natural de desempleo. Como vemos, este marco nos da herramientas muy potentes para entender el paro. Pero la palabra natural tiene trampa, ¿eh? No significa que sea algo bueno. Y desde luego no significa que sea algo que no se pueda cambiar. Y esa es la gran pregunta que nos deja todo esto sobre la mesa. Si resulta que con las políticas económicas y las decisiones que tomamos como sociedad podemos influir en esa tasa, ¿cuál es el nivel de desempleo que estamos dispuestos a aceptar?